orientación o algún tema que no quedó claro, alguna duda, podemos agendar una sesión individualizada, ¿sale? Entonces, pues digo, aunque esta sea la última sesión, sé que fueron temas un poquito difíciles y que el último trabajo, como ya les había comentado antes de salir de vacaciones, pues va a ser un trabajo que va a tener o sea, una ponderación importante dentro de la calificación final, ¿no? Yo estaba pensando que fuera un 30%, porque al final va a resumir todo lo que hemos revisado durante el cuatri, ¿no? Va a ser una actividad que desde luego va a estar vinculada a los verbos en pasado, ¿no? Los tiempos verbales, cómo conjugarlos y cada uno de los temas que hemos revisado, ¿no? ¿Que cuáles son los temas? Bueno, pues ya saben que en el canal de YouTube está cada una de las clases, entonces pueden revisarla. Las chicas que estuvieron aquí, pues ya desde luego tienen su puntuación extra y a partir de eso vamos a ir acumulando el puntaje, ¿no? Yo, como les dije desde el principio, una persona que no se conecta va a ser muy difícil que saque 10, ¿no? Porque esta es una modalidad en línea y es muy importante que si no se conectan, pues por lo menos que traten de solventar eso, digamos, la clase que viene o la que viene, ¿no? Pero alguien que no se conectó durante todo el mes, pues difícil, durante todo el cuatri difícilmente va a obtener el 10, ¿no? Entonces, una vez dicho y aclarado lo anterior, esta sería la clase número 13. Vamos a seguir con este tema de la comprensión lectora y sobre todo para entender las nuevas palabras, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a revisar por un lado las estrategias de lectura, ¿no? Las reading strategies, ¿no? Sería más o menos, ¿no? Y también estaríamos revisando un poco qué es lo que hacemos cuando dentro del texto encontramos una palabra, digamos, nueva, ¿no? What do you do when you find a new word? O sea, nosotros de pronto leemos algún trabajo y como ya habíamos revisado, pues no nos vamos a detener en esa única palabra, sino que vamos a intentar darle continuidad a la lectura y a partir de esas nuevas palabras, ¿no? Vamos a irlas anotando y en la medida que sea posible, pues revisarlas, ¿no? En el diccionario, etcétera, etcétera. También antes de avanzar, me gustaría aclararles que este fin de semana pues ya van a quedar evaluadas todas las actividades, justo para que esta semana que viene, que es como de integración, pues solo se dediquen al trabajo final, ¿no? Entonces, bueno, avanzaremos. Entonces, ¿qué hacemos cuando encontramos una nueva palabra? What to do when find a new word. Pues bueno, aquí hay una serie de puntos, ¿no? Son 5 puntos que yo les puse donde ustedes podrían, digamos, ir, pues sí, sobre todo identificando las estrategias. Voy a quitar la pantalla un tantito porque quiero que revisemos otra cosa, que igual también es importante, pero bueno, igual al final, ¿no? Ya todo, pues, si se dan cuenta, está casi todo en inglés, ¿no? Yo les estoy explicando punto por punto en español, pero este ejercicio también implica mucho el procesamiento de la información en otro idioma, ¿no? En la medida que yo les voy explicando cada uno de los temas, de las viñetas, es decir, pues ustedes van a poder irlo leyendo en inglés y tratar de relacionar, ¿no? Y de darle un significado y entonces ir de a poco avanzando en la comprensión lectora, ¿no? Entonces, la primera recomendación que yo les haría, pues, es que traten de adivinar el significado de las nuevas palabras, ¿no? Es decir, el significado de la nueva palabra no solo dentro del párrafo, sino dentro de lo que llamaríamos el contexto de esa palabra, ¿no? Ya en el ejercicio de que habíamos revisado en la clase pasada, no sé si se acuerdan, que hablábamos como un poco de un zapatero y de las cosas que había como experimentado, cómo se sentía, ¿no? Entonces,
Un poco ese es el contexto de una palabra nueva. No basta con que nosotros entremos al diccionario, lo revisemos, leamos el significado, porque si no lo ponemos en el contexto del párrafo, si no lo ponemos en el contexto de la lectura, difícilmente le vamos a dar un significado y va a ser muchísimo más lento el proceso de comprensión lectora, ¿no? Entonces, pues bueno, el contexto, digamos, de esa palabra, pues como bien lo indica, pues también va a ser el contexto de la frase, de la oración, ¿no? ¿Dónde está puesta esa frase? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero primero quiero que hagamos justo este ejercicio de mientras ustedes están leyendo en inglés, yo les voy explicando más o menos cómo es cada uno de, digamos, estas recomendaciones generales, ¿no? Para hacer o alcanzar esta comprensión lectora. El siguiente punto o recomendación sería, pues bueno, que si ustedes sí alcanzan o pueden, digamos, darle el significado, ¿no? O conocer el significado en términos de que, ya sé a lo que se refiere, porque ya lo vi en la frase, ya entendí más o menos qué quiere decir. Entonces, en ese caso, cuando ustedes ya entienden el significado y el contexto de esa palabra nueva, entonces no es necesario que usen el diccionario, ¿no? El diccionario yo no lo recomendaría tanto porque además de que ralentiza el proceso, ustedes de pronto se van a hacer muy dependientes del diccionario, ¿no? Digo, en mis tiempos pues usábamos el diccionario en físico, entonces tenés que cargar con una cosa así. Ahora pues pero ya tenemos el teléfono y es muy fácil que nos metamos a buscar la página, digo, a buscar el significado, pero al final de cuentas es lo mismo, porque estamos como dependiendo de todo el tiempo de que hay cada palabra nueva la voy a buscar porque no entendí qué es, y entonces te paras y de pronto ya se te olvidó de qué se trataba la frase anterior y de qué se trataba todo el párrafo, incluso de qué se trataba la lectura, ¿no? Si nos pasa en español, imagínense en inglés. Entonces, si ustedes ya más o menos pueden adivinar el significado de esa nueva palabra, no es necesario que utilicen el diccionario, ¿no? La siguiente recomendación, pues bueno, sería que en algunas ocasiones, ¿no? Algunas veces el contexto pues también puede ser muy limitado, ¿no? Limitado en términos de que, bueno, a lo mejor no nos describe tanto la situación en la que está esa frase o esa palabra, ¿no? A lo mejor la frase, la oración no es muy descriptiva, entonces resultaría muy difícil saber a qué se refiere, ¿no? También puede pasar que pues de pronto, digamos, son tantas las palabras, son muchas palabras nuevas dentro de ese mismo párrafo, que es muy difícil adivinar el significado propiamente ya de la idea general, ¿no? Del párrafo en sí mismo. Entonces, qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que deberías hacer? Pues bueno, tendríamos en ese punto que decidir qué tan importante es la palabra, ¿no? En términos de cómo le daría una dirección y un significado a esa frase o a ese párrafo o a ese tema, ¿no? A lo mejor si estamos hablando de educación y de pronto en ese mismo párrafo hay 5 palabras que están relacionadas con la educación, o sea, no sé, por ejemplo, learning, teaching, education, ¿no? O sea, diferentes palabras que claro que te van a dar una idea de que estás leyendo algo sobre educación, ¿no? Pero si de pronto lees una palabra que dice kitchen, pues kitchen es cocina y entonces ¿qué tendría que ver la palabra kitchen en un párrafo que habla sobre educación, ¿no? O sea, esas cosas, aunque no pasen tan seguido, de pronto sí son posibles, ¿no? Entonces considerémoslas y a partir de ahí decidamos qué tan importante podría ser eso para entender el contexto, ¿no?
Listo. En el cuarto punto, la cuarta recomendación sería que si la palabra no es esencial, ¿no? O sea, es decir, absolutamente necesaria o determinante dentro del párrafo, pues entonces no hay necesidad de que nos preocupemos y pensemos que sin esa palabra no vamos a entender el párrafo, ¿no? Hay que seguir leyendo, lo que les decía desde la clase pasada, y se los digo ahora, de que no se detengan solo por una palabra que no entendieron y que entonces ustedes quieran irla a buscar y luego regresar, porque eso va a cortar el flujo de, digamos, sí, pues va a cortar el proceso de aprender el idioma y de entender el tema, ¿no? Y finalmente, pues la recomendación número 5 sería que si la palabra sí es esencial, es decir, sí es determinante dentro del párrafo, dentro de la frase, pues entonces ustedes, digamos, no podrían entender la oración en sí misma o el párrafo sin esa frase, ¿no? Estoy silenciando de a poco el micro porque hay aquí un poquito de ruido, pero sí quiero que dejemos de esta diapositiva y que de a poco vayamos como leyéndolo, ¿no? Ya un poco lo expliqué, pero bueno, vamos a ir revisando punto por punto. A ver, aquí entonces quedamos que el último punto sería que pues sabemos que esa palabra es esencial dentro del párrafo o la oración, entonces y que no podríamos entenderlo sin esa palabra, entonces sí necesitaríamos lo que se conoce como el diccionario monolingüe, ¿no? Que es decir, cuando más o menos como lo que vimos con el diccionario de Cambridge, ¿no? El Dictionary Cambridge, aquí les puse el enlace. O sea, buscamos el significado de la palabra y la descripción de esa palabra está en inglés, ¿no? Ese es monolingüe. Les digo, yo les recomiendo que usen ¿no? El diccionario de Cambridge, porque además va un poco con todos los contenidos que hemos revisado durante el cuatri, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ustedes también van a ampliar muchísimo más su vocabulario y van a entender un poco en qué contextos se usan esas palabras. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna palabra que no haya quedado clara, ¿no? Bueno, vamos a seguirle. Entonces, aquí pues está ya propiamente el ejercicio, donde me interesa que de manera conjunta vayamos revisando un poco esta idea y que ya quede como asentada para pasar al trabajo final, ¿no? Las instrucciones: practice, use the steps from the box. If it is not possible to guess anything about the word, write your guess on the line. ¿No? Don't use the dictionary. O sea, volvemos a esta misma idea. Para poder practicar tendríamos que estar revisando un poco el contexto de la palabra y tratar de adivinar qué significa esa palabra de acuerdo al contexto en el que está, de acuerdo al párrafo, de acuerdo a la oración, de acuerdo a la pregunta, ¿no? Entonces, pues, yo les recomiendo no usar el diccionario, a lo mejor si lo consideran indispensable, pues bueno, siempre tengan presente que
no nos detengamos mucho en el diccionario, sino que tratemos de adivinar el significado de esa palabra a partir de toda la frase, ¿no? En el primer ejercicio tenemos it's especially important to beg to mi bagel, ¿no? Mi bagel sería más o menos como. Entonces, a mí, la verdad, también me brincó eso al principio. Entonces, el siguiente paso sería preguntarnos si es posible adivinar el significado de la palabra mi bagel, sí o sí, pero no exactamente, ¿no? Me voy a salir de modo presentación para que empecemos a editarla, ¿sale? Voy a compartirla en modo editable, entonces vamos a ir trabajándola de manera conjunta. A ver, acá está ya. ¿Sí se alcanza a ver ahí bien o quieren que le haga un poquito más de zoom? A ver, voy a darle un zoom ahí como al 90. ¿Qué tal ahí? ¿Sí? Entonces, ¿creen que es posible adivinar el significado de la palabra bimigo? Ahorita vamos a ver cuál es el significado y cómo se pronuncia. Pero bueno, ¿creen que es posible que adivinemos el significado a partir de toda la frase? It is especially important to, ¿no? Esto nos diríamos menos que es especialmente importante. ¿Esto qué será? ¿Será un verbo? ¿Será un adjetivo? ¿Será un adverbio? ¿Qué será? ¿No? ¿Es posible adivinar el significado? Sí, no. En verde tenemos sí, pero no exactamente. O sea, sí, pero no, no muy bien. O sea, digamos, no, no quedaría tan claro, ¿no? Entonces, y si dicen que sí, ¿cuál es más o menos la creencia que sostendría que sí es importante conocer el significado a partir de la frase? It is especially important to be me pickle. Ahora, si consideran que no es importante, o sea, que es decir, que sí es posible que digo que no es posible adivinar el significado, no, no, pues no sé qué es esa palabra, teacher, no sabría qué quiere decir la frase. Entonces tomen en cuenta antes de tomar una decisión que pues estas no son palabras sin sentido, o sea, Beagle tiene un significado, un uso y un contexto, pero puede tener varios, ¿no? Puede ser un adjetivo, puede ser un verbo, un adverbio, entonces no son palabras sin sentido, sino que son palabras reales, solo que a veces no están dentro de nuestro uso diario o de nuestro uso frecuente, ¿no? ¿Ustedes qué creen, que sí o que no? ¿Es posible adivinar el significado de la palabra bimigo? El ejercicio nos dice, it is especially important to be me pickle. Siempre me equivoco. Yo, por ejemplo, considero que sí es difícil, pero a lo mejor ustedes pueden considerar que no tanto. Entonces, ¿qué es lo que nos hace creer que sí o que no es posible conocer el significado de esa palabra?
Entonces yo asumiría que tampoco es fácil o que no ha sido fácil para ustedes, ¿no? O sea, ahí de pronto como no encontramos esa palabra en el diccionario, pues puede resultar difícil, ¿no? Entonces, pues vamos a decir que no, ¿no? Entonces, ahí acá está. Si la respuesta es no, entonces creeríamos que la palabra es importante. Es decir, si bien es cierto que no es posible adivinar el significado, eso no implica que no sea importante, ¿cierto? Porque parece que sin esa palabra entonces no entenderíamos qué es lo especialmente importante, ¿no? Y, o sea, cuando nos dice it's especially important to, pues cómo vamos a saber qué es lo especialmente importante si no sabemos cuál es esta palabra y además no podemos inferirla dentro de esta frase. Entonces, de acuerdo con lo que ya hemos revisado en la clase anterior y en esta, ¿qué procedería? ¿Alguna de ustedes ya intentó buscarla en internet y qué encontró aquí en el ejercicio 1? Bueno, pues yo creo que sería importante entonces que dejemos esta de tarea, ¿no? Porque pues, a ver, acá nos dicen en el chat, no encontré nada en internet exactamente, ¿no? Porque esto nos va a pasar muchísimo, sobre todo ya cuando estemos revisando pues, propiamente lecturas de nuestro tema, ¿no? O sea, de la licenciatura o de nuestro trabajo, ¿no? Relacionados pues propiamente con los temas que vamos a estar manejando todos los días, ¿no? De pronto va a haber palabras que no estén propiamente en el diccionario y no tiene que ver con que no existan, sino que esa palabra tiene un contexto a partir de la frase en la que está integrada, ¿no? Entonces, pues lo ideal en este caso, pues sería, digamos, conocer un poco más de ese contexto, ¿no? O sea, ¿qué es lo especialmente importante? Entonces, bueno, esto también nos da una idea de que no es, de que el internet no,
no lo sabe todo. Si alguien dudaba que eso no era posible, pues ya vieron que sí es posible, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a dejar de tarea. Quien pueda hacerlo y que pueda, digamos, responder este ejercicio, pues entonces tendría también una puntuación extra dentro de la calificación final. Intentemos con el ejercicio número 2. Nos dice, he picked up del... ¿Qué será aquí? ¿Cómo se pronunciará esto? He picked up and began to read. Esta sería, digamos, la otra palabra que pues no es tan famosa, no es muy frecuente verla y entonces pues de pronto nos brinca, ¿no? Es raro primero encontrar una palabra en inglés que tenga doble Z, ¿no? Y pues quién sabe qué significará. Entonces, una vez que leemos esta frase, pues preguntémonos, ¿is it possible? ¿Es posible adivinar, to guess, the meaning? ¿Es posible adivinar el significado? Es una pregunta, ¿no? Nos dice, él picked up, acuérdense que este sería otro verbo pasado que además está con, digamos, conjugado de manera que da un significado distinto, ¿no? Picked up lo traduciremos como recogió, ¿no? Que trae la ed, eso nos indica que es pasado. Y esto es una terminación que le da al verbo otro significado en términos de, digamos, lo que va a representar propiamente dentro de la pregunta. Él recogió entonces esto probablemente sea un objeto, ¿no? A ver, supongamos que se pronuncia lazy pill, ¿no? Digamos que entonces esa es un objeto. ¿Qué otra cosa podría ser? Yo pienso que es un objeto, pero ustedes, ¿qué otra cosa creen que puede ser, no? Nos dice, él recogió el lazy pill and began to read. Y empezó a leer, ¿no? Entonces tratemos de visualizar para darle un poco del contexto. O sea, ¿qué necesitaría recoger para empezar a leer? ¿Es posible adivinar el significado de esta palabra rara? Sí, no o sí, pero más o menos. ¿Qué opinan? También está difícil, ¿verdad? Sí, pues yo también cuando lo descubrí la primera vez, pues también me costó trabajo entenderlo. Pero no nos bloqueemos y pensemos que así va a ser siempre, ¿no? Digo, yo pongo este ejercicio porque me gusta que empecemos de lo difícil a lo fácil, pero en la medida que nosotros veamos este tipo de ejemplos, pues también vamos a poder identificar en un contexto real y en un texto real si es posible, digamos, inferir el significado de la pregunta o el significado de esta otra pregunta a partir
de que no conocemos el significado de ciertas palabras, ¿no? Ahora díganme, ¿ustedes creen que es posible que estas palabras no estén en inglés? Porque eso no lo habían contemplado, ¿verdad? Puede ser, ¿no? Que estas palabras no estén en inglés y entonces por eso nos resulte tan imposible conocer el significado de las mismas, ¿no? Entonces, aquí yo digo que es un objeto, ¿no? It is an, acuérdense que cuando hablamos de plural y singular utilizaremos el an o el a. It's an, depende de qué, si la palabra que sigue empieza con vocal o consonante. Object. It is an object, ¿no? Ese es, it's my guess, ¿no? Pues, pienso que sí se puede inferir el contexto de la pregunta a partir de que tal vez esta palabra lazy build sea un objeto, ¿no? Porque está diciendo que aquí el sujeto, he picked up, recogió el algo y empezó a leer. ¿Qué creen que signifique? Ya sabemos que no vamos a conocer el significado exacto. ¿Qué creen que signifique? O sea, yo digo es un objeto. ¿Qué objeto podría ser? ¿No? ¿Qué frases nos van a dar las claves? Pues bueno, para empezar, ¿no? El verbo. Voy a poner en azul el verbo, sujeto. El sujeto también, ¿no? He recogió este objeto que no sabemos qué es y empezó a leer. Este es otro verbo, ¿no? Began es el conjugado de... ¿Cuál es la forma simple de began? ¿Qué significa began? Pues empezó, ¿no? ¿Cuál es su forma simple? Que ven, ya hay una serie de... No solo son verbos en un solo tiempo, sino hay que estar como revisando un poco más, ¿no? Entonces, pues bueno, recogió el objeto y empezó a leer. Read también es un verbo. A partir de estos tres es posible adivinar el significado. ¿Qué creen que sería ese verbo, ese objeto que le ayudó a este hombre a empezar a leer? Es decir, ¿qué objetos utilizamos para leer, ¿no? O sea, más bien, ¿cuáles son las cosas que leemos? ¿Mm? Porque a lo mejor tú puedes leer un libro en la computadora, ¿no? En la pantalla de tu computadora, pero eso implicaría que la frase tuviera más contenido, digamos, que nos oriente hacia allá, ¿no? Que a lo mejor tuviera la palabra computer. O que si fuera un libro, pues también nos diera una pista, ¿no? O sea, ¿dónde estaba ese libro? Podría estar en una biblioteca, en una repisa, en la mochila, en la escuela, etc. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de ejercicios nos demuestran que no es tan indispensable el diccionario, ¿cierto? Porque ya como nos decía Jess en el chat, pues no encontró nada en internet. No encontró nada en internet justamente porque el diccionario no lo es todo, ¿no?
no es esencial para comprender una frase o para comprender una oración, ¿no? Y a lo mejor si en el ejercicio 1 no alcanzamos a adivinar qué era, pues en el ejercicio 2 sí, un poco sí, ¿no? O sea, aquí elegimos que sí. Sí, porque nos da un poco esta idea de que tal vez esta palabra, el lazy pill, sea un objeto, ¿no? Y también existe la posibilidad de que esta palabra no esté en inglés. Entonces, todas esas posibilidades de pronto van a estar presentes cuando estemos, digamos, pues sí, leyendo en inglés, ¿no? Ahora, pues, bueno, yo les pongo este tipo de ejemplos para que ustedes también vayan viendo que no es tan sencillo, ¿no? Pero quiero que piensen en estas dos palabras, en lazy pill y en mi beagle, ¿no? Como una especie de modismos, ¿no? ¿Sí saben qué son los modismos en el español, en la lengua española? No, pues no es otra cosa más que aquellas expresiones que nosotros decimos de manera cotidiana, ¿no? Y que no necesariamente están, digamos, en la Real Academia de la Lengua o que las van a encontrar en un diccionario o que tiene un significado así específico, ¿no? De pronto son palabras que están armadas a través de un proceso cultural y social que lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, también consideremos esas dos opciones. Entonces, volvemos al tema, lo importante de este tipo de ejercicios es que identifiquemos que el contexto es más importante que el diccionario. El contexto de la frase, el contexto de la pregunta, del párrafo, de la oración, es muchísimo más importante, ¿no? Ya en el ejercicio 2, pues resaltamos cuáles fueron los elementos que nos permitieron decir que pues sí, que sí era posible adivinar el significado, no el significado exacto, ¿no? Como decíamos aquí en el ejercicio 1, pues, no es el significado exacto, el exact meaning, pues no lo es, pero ¿qué es lo que nos permite, digamos, inferir que es un objeto? El contexto de la oración, ¿sale? Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? Acuérdense que el ejercicio 1 pues no lo alcanzamos a resolver aquí, pero ustedes lo pueden resolver si quieren en casa y entonces pues obtener un puntaje extra. ¿Cómo vieron este ejercicio? ¿Qué les pareció? Las escucho, las leo. Yo, maestra, Sí, es, adelante. sí, sí está muy complicado esas palabras, pero no nos dijo qué significaba la isapil. No la escuchamos, maestra. Ahí está ya. ¿Qué crees que significa? Acuérdate que no vamos a encontrar un significado exacto, pero ¿qué crees que podría significar? No exacto, sino ¿qué podría ser el Liza Pill? Es Hippie, que por el contexto de la oración puede significar muchas cosas. ¿como qué cosas? A ver. Pues podría ser ¿cómo se llama? Para un separador para el libro. Ah, qué interesante. ¿Qué te llevó a inferir eso, Ivonne? Pues que agarró el libro y como que se le cayó y después lo recogió y comenzó a leer.
Claro, podría ser. Entonces, ese objeto ya Ivonne le está dando un significado, ¿no? Entonces, como decía, no nos dio el significado, pues no, porque el significado se lo dan ustedes de acuerdo al contexto, ¿no? Tú lo tratas de llevar a la realidad y dices, pues sí, y a lo mejor él levantó el libro, se le cayó el separador, lo volvió a poner y empezó a leer, ¿no? Esa es una excelente participación. Muchísimas felicidades. Y sí, podría ser eso o podría ser cualquier otra cosa relacionada con aquellos, digamos, objetos que utilizamos pues para leer una cosa, ¿no? Muchísimas gracias, Ivonne. ¿Qué otra cosa crees que podría ser, Jess? Arriesgate así como se arriesgó Ivonne. Te leemos en el chat. A lo mejor Jess no puede escribir, ¿no? Pero creo que el significado, la traducción de el separador de libros, creo que es más como una marca, entonces tendría que ser como algo así como el bookmark. A ver, vamos a corroborar. Pero puede ser, a ver, a bookmark, ajá. Sí, sí, puede ser eso, ¿no? De hecho, hay altas posibilidades de que lo sea. Entonces, justo ese ejercicio, ese tipo de ejercicios que hizo Ivonne es el que tenemos que hacer constantemente cuando leamos en inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez dicho esto, no sé si quieres que intentemos en la primera, mira aquí nos dice Yes, yo también creo que sería como un separador o una etiqueta para saber dónde se quedó en la lectura. Claro, ¿no? También. ¿Por qué no nos está diciendo recogió el libro y empezó a leer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me hace inferir que no está hablando de un libro? Bueno, básicamente, porque aquí no nos, porque si hablara del libro diría, he picked up the, pongamos que diría book and began to read y agregaríamos aquí el it, ¿no? Empezó a leerlo. Eso que recogió lo empezó a leer. El periódico, el libro, la revista, lo que sea, eso lo empezó a leer. Pero aquí no nos dice eso, ¿no? O sea, aquí no hay un possessive ni siquiera que nos dé indicios de que se habla de un libro o se habla de una revista, ¿no? Sino de algo que se utiliza para leer. Entonces sí, efectivamente podría ser el bookmark, ¿no? Entonces, pues, felicidades, chicas, están ustedes, no, hombre, graduadísimas. Este es uno de los ejercicios más difíciles. Entonces, siéntanse orgullosas del proceso que llevan y pues además de que ustedes están ya con sus puntajes extras en la calificación final. ¿Qué otro comentario o duda les gustaría señalar? ¿Qué? Dime, dime. Y en la primera podría ser un nombre. Ok, a ver, vamos a leerla. Dice, it's especially important to... ¿Un nombre propio, dices? ¿Sí te entendí eso? ¿Un nombre propio? Sí, ¿Qué te por hace, lo, ¿Qué te hace pensar en eso? If you say yes, my guess, if I say yes, my guess, ¿cuál es tu guess? ¿Cuál es tu... pues porque dice que es especialmente importante ¿Mm? y podría ser un nombre. O sea, que está refiriendo
Ay, te escuchaste ya medio bajito al final. Que se esté refiriendo como que digamos que es importante un perro para ella, algo así, no sé. Claro, sí, podría ser. ¿Qué opinas, Jess? Sí, yo creo que podría ser, ¿eh? Ujú. Entonces, sí es posible adivinar el significado, pues sí, ¿no? También. Entonces tú dices que mi pigo es un nombre, ¿no? Ya puede ser un nombre de una persona o un nombre de una mascota, ¿no? ¿Podría ser así, más o menos? Sí, Ok. Entonces, digamos que un name. It is a name. ¿Qué opinas, Jess? Yo creo que la palabra sí es importante porque también nos va a ayudar a entender, ¿no? Qué es lo especialmente, ahora sí que qué es lo especialmente importante, ¿no? Es especialmente importante. Tú, a mí esta frase es la que me ayudó a entender un poco, ¿no? ¿Se acuerdan para qué usábamos el tú? para fechas específicas. ¿Y para qué más? Mira, aquí dice Yes. Yo también creo que sería como, no, yo creo que podría ser un apellido o algo con mucho valor para alguien. Ándale también. Name or surname, que ese es el apellido, ¿no? Es especialmente importante para, acuérdense, ¿no? El tú, además de fechas importantes, también hablaría de para, ¿no? Es especialmente importante para, y ahí ya cambia un poco, ¿no? Les digo, lo ideal sería que nos lo llevemos a casa, lo revisemos con calma. Yo voy a subir justo esta diapositiva en PDF, la voy a subir a la plataforma. Intenten hacer el ejercicio, ¿no? Revísenlo con calma y el día de mañana van a tener ya la actividad que va a ser, digamos, la actividad final, ¿no? El trabajo final va a estar relacionado con que ustedes escriban en un párrafo de 300 caracteres, máximo 300 caracteres, es decir, 300 palabras. Ese párrafo debe tener máximo 300 palabras, en donde ustedes hablen o describan o me platiquen, ¿no? ¿Qué fue lo que los llevó o las llevó a elegir la carrera que eligieron, ¿no? A estar estudiando lo que estudiaron. Entonces, me estarían hablando del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Esos tiempos estarían reflejados en ese pequeño párrafo, en ese pequeño ejercicio de 300 caracteres. ¿Sale? De todas formas, las especificaciones las voy a poner en la plataforma y cualquier duda que tengan, pues pueden escribirme y con gusto la revisamos. Hasta aquí, ¿alguna otra duda o comentario, chicas? No, maestra, ¿qué significa junta de cuatrimestral? Vamos a tener esa junta donde nos van a explicar, bueno, sobre todo a ustedes, cuáles son las fechas importantes dentro del cuatri, qué son, digamos, las acciones que vamos a estar llevando tanto los profesores como ustedes los estudiantes, ¿no? De pronto las asignaturas, quiénes son los profesores, los horarios, las particularidades de los pagos, las asignaturas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es como más una reunión para que ustedes tengan la oportunidad de aclarar ciertas cosas y que también